Buenas, mi nombre es Camila Saldarriaga, junto al de mis compañeras Angie Vanessa Acevedo y Egna Martínez. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de lenguaje y pensamiento. El lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramática con capacidad de expresar sus sentimientos y conocimientos. El concepto de pensamiento es la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad basadas en... Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de pensamiento. El pensamiento reflexivo hace referencia a las diferentes maneras en que se puede presentar y expresar las ideas o las situaciones, lo cual ayuda a que aumentemos la conciencia sobre nuestro propio actuar. El pensamiento crítico hace referencia a la indignación, el análisis y la evaluación del conocimiento, poniendo en manifiesto las distintas realidades que se pueden estar ocultando detrás de la realidad, haciéndolo de manera lógica. Se puede decir que lo que hace el pensamiento crítico es enfrentarnos sobre la realidad. El pensamiento analítico, este tipo de pensamiento nos ayuda a entender mejor una situación, organizando la realidad para que podamos procesarla de una mejor manera. El pensamiento lógico es un pensamiento que se basa en la expresión de las ideas de manera ordenada, lo cual nos puede llevar a convencernos de que tenemos la razón. El pensamiento sistemático hace referencia a la capacidad que tienen las personas para poder comprender las relaciones que tienen los diferentes elementos que componen un sistema. El pensamiento creativo hace referencia a la producción de nuevas ideas, nuevas experiencias y nuevas realidades, lo que hace posible que no se nos limite nada a la hora de crear. El pensamiento deliberativo se hace referente al modo que tienen las personas de tomar sus decisiones. Y por último, el pensamiento práctico, que es un tipo de razonamiento que se encarga de aplicar los conocimientos adquiridos de manera más simplificada y práctica. Hola, yo soy Angie Vanessa, ya mi compañera les comentó acerca de el lenguaje, su definición. Yo les voy a hablar sobre los 10 tipos de lenguaje más utilizados por los seres humanos. Uno de ellos es el lenguaje literario, que es el tipo de lenguaje que utilizan más que todos los escritores para crear tramas literarias altamente ricas en contenido cultural. El siguiente sería el lenguaje formal, que es el impersonal, que se utiliza para fines académicos o laborales. Usa pronombres como usted, su o ustedes. El siguiente es el lenguaje informal, que es el que utilizamos todos los seres humanos en la interacción cotidiana, independientemente del idioma que hablemos. El siguiente es el lenguaje artificial, que es el que se utiliza para comunicarse de forma diferente a la informal. Busca cumplir un objetivo específico. Este tipo de lenguaje lo vemos presente más que todo en el lenguaje matemático y en el lenguaje de programación. El siguiente es el lenguaje científico, que como su nombre lo dice, es utilizado por los científicos para expresar sus ideas y conocimientos. Este tipo de lenguaje es objetivo y normativo. El siguiente es el lenguaje oral, que sería el número 6, y es el que comprende el lenguaje hablado. Se manifiesta a través de sonidos utilizados para expresar un sentimiento, pensamiento o idea. Número 7 sería el lenguaje escrito, que es el tipo de lenguaje que se compone por la representación gráfica de las expresiones orales. En otras palabras, el lenguaje escrito es el que equivale es el equivalente gráfico del lenguaje hablado. Número 8 sería el lenguaje icónico. Es el tipo de lenguaje no verbal que se vale del uso de símbolos para asegurar la comunicación. El lenguaje no verbal facial. No es necesario utilizar palabras. Usualmente se usa de forma inconsciente y está directamente relacionado con los gestos, formas y movimientos corporales de las personas. Y el último sería el lenguaje no verbal facial kinésico. Es muy parecido al anterior, pero además de expresar los movimientos corporales, los gestos, incluye la manera como caminamos, el movimiento de las manos, los movimientos del rostro e incluso el olor del cuerpo hacen parte de este lenguaje.
nombre es Edna Rocío Martínez y vengo a hablarles sobre los componentes del lenguaje. Bloom presenta el lenguaje como la intersección de tres vertientes o componentes: contenido, forma y uso, los cuales evolucionan de forma integrada en el niño, cuando el nivel de funcionamiento es adecuado y cuando no, intersecan en absoluto, y reflejan posibles alteraciones en el componente que desgaja el conjunto. De aquí que la intersección sea considerar cada uno de los componentes en la evolución de la adquisición y el desarrollo del lenguaje en los niños. El primero de ellos es el componente o la cognición del contenido o de la semántica. Este incluye el conocimiento de los objetos, las relaciones entre objetos y relaciones de sucesos. Este componente evoluciona a partir de la interacción entre los componentes biológicos, psicológicos y sociales del niño, pues desde que nace con la capacidad innata de llorar, y ese es su lenguaje para poder comunicarse con su mamá. En cuanto al componente de la forma o gramática, el lenguaje se presenta como resultado de un desarrollo progresivo basado en habilidades naturales de dominio general, que se va construyendo de manera que llega a organizarse como un conjunto de procesos autónomos o específicos, es decir, que llega a modularse, de tal modo que uno de los módulos del sistema cognitivo sería el lenguaje, en el que está integrado una serie de módulos o submódulos lingüísticos como el sistema sintáctico, morfológico, léxico y fonético, que surgen en torno a los 2 años, cuando se empieza a combinar las palabras para expresar significados, ya sea por el habla que empieza el niño a decir nene come, o por hiperregulación de los verbos, cuando el niño empieza a decir dijo o a cambiar las palabras. El último componente es el uso o gramática. Este es el componente pragmático del lenguaje, que está compuesto por un contexto y por el uso del lenguaje. El contexto comprende los aspectos culturales y sociales, naturales, espacial, temporal y personal, cognitivo y lingüístico, mientras que el uso subsume aspectos como intenciones, clave de significación, cooperación e implicación entre hablantes. Conclusión. En conclusión, se evidencia que el lenguaje es la producción y percepción de un idioma que evoluciona en la medida en que lo hace la especie humana. Por otra parte, y no menos importante, se comprende que la relación entre pensamiento y lenguaje es que ambos son procesos filogenéticos y ontogenéticos, ya que la filogenia encuentra en estos diferentes raíces genéticas, además de que su desarrollo es independiente, mientras que la ontogenia considera que las líneas de pensamiento y lenguaje se encuentran de algún modo en la etapa prelingüística y preintelectual.